Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a buscar la Biblia, el libro de San Mateo, capítulo 25. Busquemos la Biblia, el libro de San Mateo, capítulo 25, desde el versículo 1. Vamos a leer. San Mateo, capítulo 25, desde el versículo 1. Bien, ¿encontraron, hermanos? Vamos a leer San Mateo, capítulo 25, desde el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban, perdón, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta el versículo 13 hemos leído. Ah, buenos días, hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios en esta mañana y estamos leyendo el libro de San Mateo, capítulo 25, desde el versículo 1. Ah, ayer, por la gracia de Dios, también yo viajé a Lima, ¿no? El día viernes en la noche para participar en unas bodas, una boda. Y es un hermano que conozco ya muchos años en la iglesia y consultando con el pastor si podría ir, ¿no? Entonces me dijo que no hay ningún problema, venga, pero con tal que no falte al culto, ¿no? O sea, hoy día sí o sí tenía que alcanzar. Entonces también así Dios me permitió participar, no solamente participar, sino también ayudarle algunas cosas en la preparación. Eh, Él es mi compañero del tiempo del seminario. Nosotros ingresamos al seminario juntos. Varios hermanos jóvenes entramos esa fecha, en el 2014, en febrero. Y desde ese tiempo hasta hoy, obviamente también algunos decidieron servir como hermanos, ¿no? Y algunos también están como ministros. Pero tenemos esa amistad como hermanos, ¿no? No solamente hermanos en Cristo, sino como hermanos así de sangre. Hemos crecido, hemos vivido juntos mucho tiempo. Hemos visitado uno al otro, ¿no? Y a veces íbamos juntos a visitar a su madre y yo predicaba a su madre. Visitábamos a mi madre, él predicaba a mi madre.
así nos turnábamos para visitar a nuestros padres. Y bueno, pasamos buen tiempo y por la gracia de Dios también se casó en la iglesia. Era de entre nosotros era el último que faltaba casarse. Oh, aquí en la Biblia, muy interesante, aparece semejante al reino de Dios. Dice que el reino de Dios es semejante y nos cuenta una parábola, Jesús. Dice, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a meditar bien en estos 3 versículos primeramente. 10 vírgenes, sí, 10 vírgenes. Dice. Esas vírgenes refleja el corazón de los cristianos, quienes realmente están participando y conectándose su corazón con la iglesia. Esas 10 vírgenes sabían, va a venir el esposo, pronto va a llegar, va a venir. Pero siempre, no sé si usted se ha dado cuenta, en la Biblia sale 2 tipos de personas. Los justos y los pecadores. Los que creen la palabra, los que no creen. Los que viven por la fe, viven por la carne, aún siendo salvos. Entonces, ahora no, se puede interpretar 2 maneras. Si tendría que explicar a personas que por primera vez están escuchando la palabra, tendría que hablarle como para los pecadores, ¿no? Pero ahora como para los justos, para los hijos de Dios, vamos a explicarles. Dice 2 personas, 2 grupos de personas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. En el quinto día, ponga atención bien, no duerma, anote. En el quinto día Dios creó las aves del cielo y los peces del mar. ¿Ya? Varias veces lo he mencionado esto. Yo quiero que en esta mañana también ustedes mediten y todo tiene sentido. No es mi interpretación, es lo que está escrito en la Biblia. En el quinto día, número 5, significa número de la gracia. Número de la gracia y misericordia, porque Dios nos da la capacidad de poder volar como las aves del cielo y ser rápidos en el mar, en el agua, como los peces. También hay aves limpias y aves inmundas. Hay peces limpios y peces inmundos. ¿Me hago entender? En ambas especies hay 2 tipos de condiciones. Las aves que son inmundas, las aves que son limpias. Por eso en el holocausto, en el tabernáculo, en el libro de Éxodo, hacían sacrificios de palomos. Palomas. Las palomas eran consideradas aves limpias. Pero los gallinazos no. Y eso que el gallinazo es más grande. Porque el gallinazo come carne muerta, sangre muerta, buitres, ¿no? Esas aves negras que están en el cielo dando vueltas, esperando que tú que te hagas el muerto y bajen, ¿no? Ya, eso en las zonas más cálidas hay un montón. Y yo fui la vez pasada a Tingo María y vi en las calles como si fueran gallinas, ¿no? Cantidad. Cuando tú pasabas por ahí, volaban bastante. No había palomas, había más gallinazos que gallinas. Bastante, de verdad. Me había sorprendido. Estaban como perros en las basuras. Así está, la basura. Entonces también en algunos puertos, algunos lugares también he visto, ¿no? Cuando he ido a Chimbote, bastante. Y en Lima también hay zonas donde hay bastantes gallinazos. Le dicen gallinazo porque tiene el aspecto de una gallina.
La Biblia también le conoce como gallinazo, ¿no? El cuervo también es carroñero. También él produce sonidos. A mí me gustaría mostrarle un video. No sé, el evangelista Laura puede buscar en mi canal de YouTube de Luis Bless. Allí está un video. Dice la capacidad del cuervo. Con ese título está. Me avisa cuando lo tiene, ¿sí? Entonces ustedes van a ver la capacidad que tiene un cuervo para solucionar algunos ciertos problemas por la necesidad de hambre y de comida. Hace cualquier cosa, hasta hace el sonido de un lobo. Es increíble. Yo no sabía, pero cuando yo me tocaba una fecha predicar para los adolescentes acerca del arca de Noé. En el arca de Noé, cuando calmó la tempestad, cuando calmó el diluvio, Noé abrió su ventana y envió un cuervo. Primeramente envió un cuervo. Ese cuervo iba y venía y luego ya nunca más regresó. ¿Sí? Había un cuervo. Luego, ya que no regresó ese cuervo, entonces sacó una paloma. ¿Sí? La paloma fue y volvió porque no hubo donde posarse su pie, donde pisar. Por eso extendió su brazo Noé, y la paloma se paró en la mano de Noé y la metió dentro del arca. Simboliza que hay dos tipos de cristianos. Uno aún se salvó por el arca. El arca es la salvación. Ya, ese arca es símbolo de Cristo que nos salvó. ¿Ya? Aún fue salvo, pero lleva su vida, sí mismo está dirigiendo. O sea, se cree autosuficiente, capaz, no necesita de nadie, por eso él mismo quiere dirigir su vida, pero solo se quedó enano espiritual. Yo soy salvo, no tengo pecado, soy justificado, soy santificado por la sangre de Jesucristo. Amén. El resto ya no sabe cómo tiene que confrontar un problema, cómo tiene que avanzar por la fe o desafiar o negarse. No tiene costumbre de vivir de esa manera. Porque no aprendió en su tiempo, solo se alcanzó la salvación. No tengo pecado, así se quedó como enano espiritual. Por eso cualquier problema, cualquier dificultad, según su obra quiere hacer, no por la fe, se cae en la ley, se cae en la obra humana. Vamos a ver el video para que ustedes puedan conocer un poco más las características de un cuervo. Sonido también pone, por favor. Hicieron un experimento. Experimentos. En esa pita está colgado un palito. Miren. Lo sacó ya. Allá adentro hay algo. Hay un palo más grande. Para jalar la carne. Un pedazo de carne está jalando con el palo. Ya logró su objetivo. Lo ha hecho fantásticamente bien.
Estoy muy sorprendido. Ya, está No ahí. esperábamos que solucionara también este problema. Ha actuado fantásticamente en una prueba que requiere un conocimiento técnico que... Ya. Lo han puesto ahí a prueba al cuervo y han solucionado ese problema. O sea, han puesto opciones y él se las ha ingeniado para poder sacar su carne. Primero probó con su pico, no podía. Buscó, buscó un palo pequeño. Luego no podía. Buscó un palo grande y pudo sacar. Por eso, viendo las características y también buscando otras opciones, leyendo acerca del cuervo, sabe cómo disfrazarse de otros animales para que ataquen una presa. Él, como es ave, vuela, puede ver venados, puede ver carneros, puede ver animales y él hace sonido de ¿cómo se llama? De lobo, sonido de búho, de lobo, de lobo. Yo no sabía, pero hace sonido de lobo y los lobos vienen para atacar a esos animales. Él los atrae para que lo maten a ese animal y luego él pueda comer de lo que sobre del resto. O sea, se dan cuenta que tiene esa capacidad de poder pensar todavía, ¿no? Entonces, comparando con las palomas, yo he tenido paloma, he sido muy fanático de las palomas, en serio. Cuando era adolescente, me gustaban mucho los animales, así que yo empecé a criar palomas blancas. Y desde pichón lo tenía así, y le daba comida en su pico, en su boca, y yo quería entrenarlos, ¿no? Para que haga algo, para que lleve así un mensaje, así como las palomas mensajeras. Pero estas aves solo memoriza, tiene que estar mínimo en un mes o 2 semanas en una casa para memorizarse la casa y luego se acostumbra ahí, luego cuando se va, regresa a esa casa. Aún no tenga nido, regresa porque se acostumbró ahí y sabe que ahí hay comida, hay agua, hay todo. Porque yo le acostumbraba un cierto tiempo, luego quitaba las plumas para que le vuelva a crecer la ala y le crecía nuevamente la ala y podía volar y regresar a la casa. Más otra cosa no sabía. Por ejemplo, a ella yo le podía cambiar los huevos y ponerle otro huevo y no se daba cuenta. ¿Entiendes? Entonces, y las palomitas también son fieles. El macho y la hembra se turnan para incubar los huevos. Cuando la hembra se va, el macho se queda. El macho también le da alimento también a los pichones cuando ya nacen. Los dos crían sus crías. Los pichones, los dos lo crían. Y no puede mezclarse con otro. Cuando un macho entra a su territorio o a su nido o a su cajón donde ellos viven, le pega, la hembra le pega, lo bota al otro macho que entra ahí, o si está el macho también lo bota. Si viene otra hembra a cortejarle también, no, la acepta. Es fiel. A no ser que el macho muera o la hembra muera, entonces realmente ahí puede buscar realmente otra pareja. Es increíble. Pero cuervo no es así, ¿entiendes? Cuervo tiene varias hembras, se apareja con las hembras, porque es cuervo. Por eso dice, el que cría cuervos, te sacará los ojos, dice, ¿no? Ese dicho que existe. Lo que quiero decir, hermanos, es que en esta vida, en este mundo, hay dos tipos de personas, ¿sí? Quienes dependen de sí mismo, ¿sí? Depende de sí mismo, y otro depende 100% de Dios. Caso de esta paloma que entró al arca, volvió al arca porque no tuvo dónde posar su pie, no tuvo dónde pararse, regresó al arca y podía Noé volver a meterla sobre el arca, ¿cierto? Entonces, así como yo les digo, también estas vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. ¿Qué es insensato? Insensata. ¿Sabe qué es la palabra insensato? No tener sentido común, no tomar en cuenta precauciones las cosas. No tiene sentido común, no se previene, no se advierte de las cosas, sino ligeramente lo hace. Vamos a hacerlo más o menos. No hace perfecto, no hace bien, más o menos trabaja, más o menos.
Es como decir, hermano, vamos a limpiar aquí. Hay dos tipos de hermano, hay que echarle a cera. Otro, no, así nomás, trapo, nomás pásale. Si igual no lo van a ver los demás. Entonces ahí se nota, ¿quién hace con cera? Tiene un poquito más de sensibilidad, tiene sentido común. Y si lavamos las sillas también, no, más trabajo estás haciendo ya. Así. Otras se ponen en ese plan, ¿no? Siempre aparecen dos, ¿no? Nunca va a aparecer dos, una persona con la misma idea. Entonces, así como hay dos tipos de personas, refleja dos tipos de aves. En el mar también, los peces que tienen aletas son considerados animales limpios. Pero hay peces que no tienen aletas, como el pulpo. No tiene aletas, sino tiene, ¿cómo se llama? Sus tentáculos, ¿sí? Como unas manitos, ¿no? Largas. Ya esos son considerados animal inmundo, bíblicamente. Y también otros animales, otros peces que no tienen aletas o solamente tienen un tipo de, o sea, tiene otra forma de vivir. Entonces, todas esas cosas están escritas en la Biblia. Porque dice, comerás esto, animales, tal cosa, especifica hasta los nombres de los aves, de los animales, de las bestias que uno puede comer. Por eso algunas personas se agarran de eso, no podemos comer chancho porque el chancho es inmundo. Así dice. Ahora entiende. Entonces, aunque el chancho, el puerco, el chancho tiene las patas hendidas, tiene las pezuñas hendidas, pero es animal inmundo. ¿Cierto? Es animal inmundo. Caso del cordero o de la vaca, del toro, ¿no? El becerro que también tiene pezuña hendida, pero son animales que rumian. Están rumiando. Todo comen, tragan durante el día y luego regresan. Están rumiando, mascando su chicle. Así, como nosotros. A mí la profesora me decía, estás rumiando, me decía, porque mascaba chicle. Todavía, así reventando su globito, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos eso, esos son animales limpios y animales inmundos. Así también, dentro de la iglesia, en el cristianismo, se aparecen dos tipos de personas, dos tipos de hermanos. Quienes 100% tiene la sensibilidad por la palabra, por la iglesia, y aquellos que no es sensible y vive como insensato. Aquí, ahora seguimos leyendo el versículo 3. Versículo 3 dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite bíblicamente es el significado del Espíritu Santo de Dios. Amén. Significa que ellas guardaron, las prudentes guardaron en sus vasijas, la vasija hecha de barro. Guardar la vasija en el barro significa en mi corazón. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Ella está considerando estas mujeres prudentes guardando en sus vasijas el aceite. Es decir, posa y guarda sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, la guía de Dios. Están considerándolo, están tomando en cuenta, están llevando consigo el aceite. 5 mujeres. Y ya habíamos dicho que el número 5 significa la gracia. Otras 5 mujeres también tenían la gracia, pero su insensatez no les hizo llevar aceite. No necesitaremos. Ellas nos van a dar. Así como decir, él va a recibir la salvación por mí. Mira, mi esposo va a la iglesia, entonces por él todos vamos a ser salvos, tranquilo, no se preocupen, sigamos viviendo en el mundo normal. Porque mi mamá va a la iglesia, mi mamá ora por mí. Mi hijita también está orando por mí, mi hijo también está orando por mí. Por ellos yo voy a ser salvo, por ellos yo voy a ir a la iglesia, sí o sí. Pero la salvación es personal. Déjeme decirle que la salvación es personal. Si uno se salva para uno mismo, no para otro.
Aquí dice, versículo 6, versículo 6, perdón, versículo 4 y 5, vamos a leer. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estaban cabeceando, así como están cabeceando algunos. Estaban cabeceando, así con sueño, ¿no? Hasta medianoche están esperando. El esposo, ¿a qué hora va a llegar? ¿Qué hora va a llegar el esposo? A veces nosotros en la iglesia, cuando hay costumbre, cuando va de viaje el pastor por mucho tiempo, y lo recibimos nosotros, a veces hasta medianoche, 1 de la mañana estamos esperando, cabeceando también, en la puerta, estamos esperando. Digo, ya llegó el pastor. Todos, bienvenido pastor, ¿cómo está? Gracias, le ayudamos a llevar las maletas, lo recibimos, ¿no? Estamos recibiendo al siervo. Entonces, el esposo está refiriéndose a Jesucristo. ¿Quién realmente es el esposo de nuestra vida? ¿Quién es realmente nuestro verdadero marido? Es Dios por medio de Jesucristo. Dios, Cristo, el Espíritu Santo son uno. Por eso la Biblia también menciona que Jehová Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo para volver a Dios, al Padre. ¿Me hago entender? Vamos a buscar el libro de Isaías. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 5, vamos a leer. El libro de Isaías capítulo 54, versículo 5. ¿Encontraron, hermanos? Amén. Sí, versículo 5, vamos a leer. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. ¿Quién es su marido? Jehová de los ejércitos. Él es verdadero marido. Las vírgenes que habla la Biblia considera las esposas. Nosotros. Es un reflejo de los cristianos. A los cristianos salvos, a los cristianos que recibieron el perdón de los pecados, ellos consideran la esposa. Por eso cuando uno se casa, cuando nos hacen el juramento, yo me acuerdo hasta ahorita, ¿no? Porque nos han hecho el juramento, ¿no? Han puesto la mano de mi esposa sobre la Biblia y mi mano también sobre la Biblia y nos han hecho el juramento. Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por la iglesia, tú también amarás a tu esposa, Laura Copa Villa. ¿Amarás como Cristo amó a la iglesia? Sí, pastor. Y así como Cristo dio su vida por la iglesia, también usted dará la vida por su esposa. Sí, pastor. Entonces, Cristo realmente es cabeza de la iglesia. Hermano, la iglesia no es este lugar, no es el local, no es un templo. La iglesia es la reunión, la asamblea y la reunión de los justos, de los hijos de Dios. Solo para identificar algún invitado, algún hermano que viene de otro lugar, para identificar pusimos una dirección, un letrero. Pero en sí es la asamblea. Porque la iglesia primitiva, cuando ellos se reunían, ellos se hacían asambleas. Por eso alababan a Dios. Porque iglesia, o sea, asamblea en latín y en español, iglesia es iglesia. Iglesia, por eso iglesia ya nosotros podemos decir. En sí es asamblea en hebreo.
iglesia. Por eso decía eclesiásticos, significa los que son de la iglesia. ¿Mm? En hebreo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, para que sepan bien. Entonces, por eso sale eclesiástico. De ahí nace la iglesia. Hermanos, por eso cuando nosotros pensamos bien, realmente, así como Cristo es cabeza de la iglesia, es esposo de la iglesia, nosotros que somos esposa de Cristo. Amén. Él realmente da la vida por mí, dio su vida por mí, realmente es mi redentor, mi protector. Por eso Él nos dice aquí, Isaías, Isaías capítulo 43, vamos a leer. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Leamos juntos. 1, 2, 3. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Él, nuestro Padre, nuestro esposo, nuestro marido espiritual. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Claramente está diciendo, yo soy yo el que hago todas las cosas. Soy el que hago todo esto. Entonces, cuando estas mujeres, 5 mujeres, esas 10 vírgenes están esperando al esposo, se quedaron dormidas, estaban cabeceando, durmiendo, ¿sí? Durmiendo, cabeceando, así, pestañeando. A veces en la vida de creencia, en la vida espiritual, a veces también cabeceamos. A veces también no estamos pendientes, no estamos atentos, no estamos sensibles. Pero es importante tener la palabra de Dios en el corazón. Amén. O sea, estas mujeres, aunque estaban cabeceando, las 10 estaban cabeceando, no había diferencia. Entre 5 que son prudentes y 5 que son insensatas, no hay diferencia. Las 10 están cabeceando. ¿Cuál es la diferencia? 5 tienen aceite en su vasija y otras 5 no tienen vasija. ¿Solo qué tienen? No, la lámpara nada más. La lámpara, la luz. La luz, la lámpara es la luz. Pero para que se mantenga, ustedes antes hacían mechero. Ya, el aceite mantenía que el mechero no se apague. Otros ya usaban ya querosene, pero todo inició como con aceite al principio. Ya, todo tiene así un significado. Va y va apareciendo. Entonces, esa luz es como la luz de Cristo. La palabra. Puede tener palabra. Por eso en la iglesia hay varios tipos de hermanos. ¿En qué sentido? Alguno vive como discípulo. ¿Quién vive como discípulo? Quien se compromete con la iglesia. Quien camina junto con la iglesia. Quien lleva el yugo junto con Cristo, con la iglesia, camina junto. Ella es discípulo. Delante de Dios, Dios lo reconoce. Ella es discípulo. Él es discípulo de Cristo. Pero también hay otro que son miembros nada más. Un miembro es parte del cuerpo, pero puede ser útil a veces y a veces puede ser inútil también. Y otro es visitante. Visita, solo viene de lejos y está escuchando y luego se va. Es visita, no tiene compromiso con la iglesia, no tiene compromiso con su Dios, con el siervo de Dios. Él es visita. Entonces yo puedo analizar quién entre ustedes es discípulo, quién es miembro, quién es visita.
Aún congrega muchos años, pero vive como visita, significa no es discípulo. Visita. Visitante nomás. Visitante. Entonces, nosotros sabemos, en el cuerpo de Cristo está conformado por varios hermanos, por varios salvos. Entonces, todos tienen la luz. Todos tienen la luz, tienen la palabra, tienen el conocimiento. Pero están todas cabeceando. Significa, entre el mundo y nosotros no hay ninguna diferencia. También tienen problemas ellos, también nosotros tenemos problemas. A veces también nos dormimos, ellos también se duermen. Pero la diferencia tenemos el aceite. Amén. El aceite es el Espíritu Santo de Dios. Es la diferencia. Somos hijos de Dios. Somos nueva criatura de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Levítico, ya, de ahí en adelante, en el tiempo de la ley, pero antes de la ley, antes del tiempo de Lot, el sobrino de Abraham, ya, tiempo de Lot, me estaba equivocando, antes de la ley, tiempo de Lot, Dios iba a hacer un juicio. Todas las casas que no estaban pintadas de sangre, manchadas, es como estaba marcado. Venía aquí en la puerta de la hermana Victoria, está marcado ahí. Con sangre está marcado en la noche. Significa, tú no vas a morir. De noche descendían los ángeles que eran enviados por Dios para acabar con todo el pueblo, con todos los pecadores. Pero aquellos que eran justos eran manchados con sangre. La sangre era el símbolo que ya está pagado sus pecados, que está justificado. ¿Me hago entender? En nuestro corazón, Dios, por la sangre de Cristo, nos ha marcado. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, porque veo en ti la sangre de Cristo. Por eso no puedo tocar tu corazón, no puedo tocar tu alma, tu espíritu, porque veo, allí está la sangre de Cristo. Ya fue pagada, ya fue justificado, ya fue lavado. Eso es el evangelio. Por eso cuando viene el juicio de Dios, no puede caer sobre sus hijos. Porque luego le decía, si hay 10 justos, ¿usted puede llegar al juicio? No, tendré misericordia. Pero solo él era justo con su familia. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Ya. Hermanos, Dios también ha marcado por Jesucristo en nuestro corazón la sangre de Cristo. Y ha puesto el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo me vaya, él dijo, vendrá el Consolador, vendrá el Padre, vendrá el Espíritu Santo de Dios, el que les declarará todas las cosas. Vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a leer. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dice, cuando venga el Espíritu Santo recibiremos poder. ¿Cuándo nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios? Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos el perdón del pecado, cuando nosotros reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Realmente Él cargó, llevó todos mis pecados, soy justificado. El Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Por eso dice, recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es del Espíritu Santo de Dios. Dios pone en el corazón el poder, no de las cosas materiales, hasta el poder de la oración.
Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso Jesús le decía a los discípulos, ¿por qué cuando ellos querían sanar a los enfermos, no se sanaban? ¿Qué le decía? Tú no me crees, tú no has creído. Entonces les dio el Espíritu Santo del poder para que ellos también pudieran hacer todo. Por eso cuando se encontró Juan con Pedro, estaban ya Cristo ya había regresado al reino de los cielos. Fuera del templo de una iglesia había un ciego, había un cojo que estaba ahí. Y él pedía limosna, pedía así, ¿no? Que estaba pidiendo limosna, pero ellos dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te digo, lo que tengo te doy. En el nombre del Señor te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó en el nombre de Dios. ¿Por qué vemos esa acción? Ellos dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienen ellos? El Espíritu Santo de Dios. Tienen el poder, tienen la fe, tienen el Evangelio. Entonces nosotros también por la fe podemos orar a su hijo, podemos orar a algún familiar. Si yo creo, esa persona se sana. Así es. Dios nos ha dado esa potestad, ese ministerio. Por eso los ángeles nos tienen envidia. Porque los ángeles no pueden hacer esto, porque no les dio potestad a ellos, sino a los hijos de Dios, a los hijos de los hombres. Entonces, ahora regresamos al libro de San Mateo que estamos leyendo, San Mateo capítulo 25, versículo 6. San Mateo capítulo 25, versículo 6. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban esperando, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué dice? Las que estaban preparadas entraron con el esposo y se cerró la puerta. Entraron a las bodas y se cerró las puertas. Ellas estaban preparadas. Estar preparado, estar preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo es estar conectado mi corazón con la iglesia, con el siervo. Voy a cabecear, sí, voy a cabecear. Va a haber dificultad, sí, va a haber problema. Me va a ganar mi carne, me va a ganar mi sueño, sí, pero es importante tener presente, yo soy salvo, soy justificado, soy santificado, tengo el Espíritu Santo de Dios, soy lavado. Amén. Eso es tener consideración, tener presente y estar conectado, estar junto, estar preparado. Estas mujeres buscaron el camino fácil. Danos también tu aceite para que no se apague mi lámpara. Alguien le dirá, hermana, vaya usted por mí, luego ya yo voy. Así, ¿no? Pero no, tú tienes que comprar tu aceite. Anda tu aceite. Llena, si tienes poco aceite, llena lo demás. Significa, tenga la sensibilidad, tenga la palabra en el corazón. Cuando no hay palabra, por más que tiene su velero, pero el Señor Jesucristo viene. ¿Y dónde nos encontrará? ¿En qué momento nos encontrará? Es importante nosotros estar presentes. Yo estoy preparado, estar listo para ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Tenemos el aceite. Pero muchas personas insensatas piensan, yo tengo mi lámpara, es suficiente, con mi lámpara yo puedo ser salvo. Yo tengo lámpara, igual que tú. Esa lámpara que simboliza el oír la palabra. Puede oír, pero si no cree, no se salva. Yo también voy a la iglesia, yo también oro a Dios, yo también dice que predico, yo también soy salvo. Así piensa, aparentemente. Pero si no hay salvación, no hay el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, ¿Dios dónde mora? ¿En la santidad o en el pecado? En la santidad. Pero si en el corazón hay el pecado, Dios no puede morar ahí.
Por eso en San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios no es que usted tiene que hacer algo. La voluntad de Dios es que tú tienes que creer en el Hijo. San Juan capítulo 6, versículo 39 y 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, nos da la conclusión de que la voluntad de Dios no es que usted tiene que hacer algo, sino tiene que creer en Jesucristo, en el Hijo, y tendrá la vida eterna. Será cubierto por la sangre de Cristo y por el aceite. Estas mujeres guardaron en las vasijas el aceite. Prudente. Prepare para el futuro. No piense ahora nada más, sino el futuro. Guardar la palabra, guardar el aceite es guardar la palabra de Dios en mi corazón. Amén. Aquí sigamos leyendo. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuándo quieren ir a comprar? Cuando ya llegó el esposo. Última hora, último momento. Ahora es la salvación, tiempo de salvación. Vamos a la iglesia, escuchar la palabra. Por favor, predícame. No, ya es tarde, me estoy yendo. Así. El Señor vendrá por segunda vez. Leamos Hebreos capítulo 9. Ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Vamos a leer. Leamos 9, 28. Leamos juntos, ¿sí? A la voz de 3. 2, 3. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque Él ya vino por el pecado, ya pagó por el pecado. La primera venida de Cristo fue la paga del pecado, el comprar nuestra vida para siempre por el sacrificio de sí mismo. Por la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha hecho uno con Cristo Jesús. Somos nueva criatura de Dios. Y aquí dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué dice muchos? Los que creen en Él. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Mucha gente se acercará al Señor Jesucristo cuando venga. Señor, quítame mis pecados para yo ir contigo. ¿De qué pecado me hablas? Vine primera vez para llevar los pecados de muchos. Vine por segunda vez a salvar a los que le esperan. ¿Quiénes le esperaban? Las 5 vírgenes. Aunque cabeceaban, oye, viene el esposo. Están pendientes, porque tienen su lámpara, está preparada, tiene su lámpara, tiene el aceite, está en su vasija, reservándolo. Amén. En nuestro corazón también guarde la palabra de Dios. Considere, conéctese, comprométase con la iglesia, comprométase con el siervo, comprométase con su familia, con su empresa, con su negocio, con su trabajo. Viva comprometido delante de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para Dios, no para el hombre. Y de Dios, de Jesucristo, recibiremos la recompensa. Porque ¿a quién servimos? A Cristo, a Dios servimos. Por eso Él nos dice, siervos, estad sujetos a sus amos terrenales. ¿Por qué me voy a sujetar a un pecador? A un terrenal. Pero nos da a entender de qué. Tú lo haces delante de mí, no lo hagas delante de Él. Vendrá por segunda vez. Regresamos al libro de San Mateo, capítulo 25, para terminar. Versículo 12, desde el versículo 11 vamos a leer. 11, 12 y 13.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Velar es esperar. Espere, tenga paciencia, no se desespere. Última hora, no trate. Ahora sí yo voy a ir a la iglesia. Ahora sí yo tengo que escuchar la palabra. Ahora sí yo tengo que congregarme. Ahora sí, mamá, yo te voy a hacer caso. Ahora sí, papá. Ya será tarde. Ya será tarde. Ahora es tiempo. Tiempo de buenas nuevas. Tiempo de buenas nuevas. ¿Sabe los 4 leprosos qué dijeron cuando entraron a las carpas, al campamento de los sirios? ¿Qué dijeron? No estamos haciendo bien. Porque ellos están comiendo rico, vistiéndose bien, comiendo bien, teniendo oro, plata, guardando todo. Pero ellos dijeron entre ellos: no estamos haciendo bien. Si nosotros ahora callamos, nuestra maldad nos llegará. Al amanecer, nuestra maldad nos castigará, nos vendrá. Hoy es día de buenas nuevas. Vamos, avisemos al rey de Israel que vengan todos los que están en Samaria, que están con hambre, que vengan a comer aquí también. No estamos haciendo bien. ¿Qué quiere decir? No estamos anunciando las buenas nuevas. No estamos predicando el evangelio. Mucha gente está muriendo por causa del pecado, está viviendo con la condenación. No tiene salida, está sufriendo. Esas 5 vírgenes que llegaron tarde, última hora, se fueron a comprar el aceite, sabiendo que el esposo está viniendo. No viva con ese corazón. No haga tarde. No llene su vasija tarde. Ahora es tiempo de anunciar, tiempo de llenar otras vasijas. Creo que si estas otras 5 vírgenes también que tenían aceite, y si ellas no sabían, ¿no?, que las otras no tendrían aceite. Porque si ella hubiese sabido, si las 5 vírgenes antes le hubieran dicho, antes de cabecear todo eso: oye, ¿tienen aceite tú? Sí, nosotros estamos preparadas. Ustedes, no, vayan a comprar ahora mejor, antes que venga el esposo. Entonces, en vez de cabecear, hubiesen ido a comprar el aceite, ¿sí o no? Temprano, no llegar tarde. Hermano, llega tarde, voy a cerrar la puerta. ¡Pum! Le voy a responder así. Cuando dice, se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, evangelista, ábrenos, por favor. Le digo: no las conozco. ¿Qué quieren aquí? No los conozco, dice. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Será lloro y rugir de dientes afuera. Porque muchas personas querrán ver la muerte y no la hallarán. Sufrirán. Será muy triste y muy cruel. Porque el Señor no retarda su promesa. Para terminar, vamos a leer una palabra. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Es el último versículo para terminar, vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Leamos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos
siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, que es el reino de los cielos. Amén. Todo lo que existe en la tierra será deshecho, será fundido, será quemado. Así es. Por eso él dice, espérenme. Aquí dice versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Está hablando el día del juicio de las naciones, el día postrero, el día final, la consecuencia. Pero dice, no quiere que nosotros perezcamos, quieren que todos procedan al arrepentimiento, regresen a Dios, regresen al Padre. Ya, amigo, amiga, hasta ahora tú has tratado, te has esforzado de cambiar por ti misma, ser salvo por ti. Ya, suelta, suelta. Ya, regresa tu corazón a Dios. Regresa a quien te dio la vida, regresa al Padre. Ya, regresa. Ya, hasta ahora tú has sufrido mucho, ya, cánsate, ya. ¿Quieres seguir? Ya. ¿Quieres seguir sufriendo? Bueno, ni modo, pero ya, regresa. Es tiempo de regresar. Regresa a tu corazón. Amén. Anunciemos el Evangelio y vamos delante de Dios, hermano. Oramos, vamos a orar para terminar.